Gloria a Dios porque la verdad es que Dios está obrando de una manera maravillosa. Yo creo que estamos viviendo tiempos donde o nos metemos bajo el abrigo del Altísimo o nos metemos. Porque Dios nos está llamando a un tiempo de restauración, a un tiempo de una renovación completa de nuestra alma. El Señor quiere esa renovación completa de nosotros, porque como decíamos, es el alma la que se alborota, es el alma la que quiere gobernar y quiere subirse sobre el espíritu, ¿verdad? Y quiere gobernar al espíritu. Hablando no al espíritu de Dios, estamos hablando a nuestro espíritu, ¿sí? Nuestro espíritu. Y por eso hoy le decía yo a mi hermana que tuvimos un día muy agitado, pero el Señor ponía en mi corazón el compartir el tema del miércoles con ustedes. Este tema de la restauración emocional y espiritual. Bueno, en realidad, cuando se restaura nuestro espíritu, cuando le damos a nuestro espíritu que ha sido vivificado, que es la nueva naturaleza de Cristo en nosotros, yo creo que nuestra alma automáticamente tiene que restaurarse, porque cuando nuestro espíritu toma la autoridad de nuestra vida, nuestra alma se va sojuzgando y va haciendo el espíritu que la concupiscencia y esa vieja naturaleza vaya siendo despojada de nuestra alma para que nuestra alma sea restaurada. Entonces, y tiene que ver mucho con nuestras emociones. Romanos 12 de 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que encontraba yo esta imagen, me pareció muy pertinente, porque si tu mente, dice, es la clave del cambio. Y es que cuando renovamos nuestra mente, le estamos dando la autoridad al Espíritu Santo para que se comunique o se una a nuestro espíritu, para que nuestra vida sea gobernada de la forma correcta. El cambio comienza en nuestros pensamientos. Amén. Entonces, qué importante. La restauración emocional y espiritual no es más que obtener una salud integral a través del Espíritu Santo. Tercera de Juan, capítulo 1, ahí en el verso 2 dice: yo deseo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué importante, porque vemos aquí la intención del Espíritu para nuestra vida. Hay otra versión que dice que tengas salud, así como prospera tu espíritu. Y vamos a ir viendo cómo en las escrituras a veces la Biblia traduce alma, a veces traduce espíritu. Pero es la misma palabra, tanto en el hebreo como en el griego, es la misma palabra para alma y para espíritu. Entonces, cuando nuestro espíritu, como están en comunión nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad? Tienen que estar entrelazadas, ¿verdad? El alma y el espíritu, por eso es un trabajo funcional entre el alma y el espíritu. La salud emocional no es más que el producto de una mente renovada y restaurada. ¿Por qué les hablo de salud emocional? Porque ahorita se está levantando una temática en lo que es cuestión de psicología, y está siendo como una rama de la psicología que está trabajando lo que es la salud mental. Porque en estos últimos tiempos
se están viendo más enfermedades mentales que nunca antes en la historia. Hoy más se ven enfermedades cíclicas. Escuchaba un médico que dice que cuando se dan cambios de temporada en el año, que son ciclos de las estaciones del año, dice que hay 2 ciclos en el año, tanto en primavera como en otoño, como que se activa los ciclos, digamos que en la tierra, ¿verdad? Vemos nosotros en la tierra estos ciclos, pero lo interesante es que también estos ciclos se ven activados en las personas. Entonces aquí es donde nosotros entendemos por la luz de la palabra de que esto no es más que una cosa espiritual que está pasando. Dice que los meses de marzo, abril y agosto y septiembre son los meses donde la afluencia a los consultorios de psicología son más frecuentados por personas. Dice que se abarrotan las clínicas psicológicas y psiquiátricas porque hay cambios en la personalidad de las personas. Son como espíritus cíclicos en la vida de las personas que están atando la mente de las personas. Por eso es que se sacó esta rama de la salud mental, porque aunque está unida con la psicología, se han dado cuenta que la salud mental necesita una atención profesional y especializada y radica mucho en la salud de las emociones. Y cuando vamos a las escrituras, esto no es una información nueva. Ahorita los psicólogos y los psiquiatras se están dando cuenta de una verdad que está en las escrituras desde siglos atrás. Y es la renovación de la mente. Esto es tener salud emocional, una mente renovada. La restauración del alma trae como consecuencia una vieja naturaleza rendida y un hombre nuevo edificado, que es lo que nos manda la palabra, ¿verdad? Que nos despojemos de la vieja manera de vivir y nos vistamos del nuevo hombre que está siendo edificado en nosotros por el Espíritu de Dios. Entonces, me gustó esto porque lo que hoy la psicología está tomando en cuenta o enfocándose más seriamente es algo que las escrituras no han venido enseñando. Y como hemos hablado, lo tremendo de todo esto es que la iglesia de Cristo está siendo afectada, pero de maneras increíbles. Pueblo de Dios teniendo problemas no solamente emocionales, sino que mentales. Demasiados problemas mentales, al grado de tener ¿cómo se llama? Hijos de Dios o hijos de Dios, tener que encerrar a sus hijos en psiquiátricos porque se han vuelto violentos y están siendo tomados por espíritus inmundos, pero al no haber ¿cómo le digo yo? Como es el poder de Dios manifestado en las congregaciones, la gente no le queda más que buscar a los psicólogos, buscar a los psiquiatras o a estas instituciones donde muchas veces en lugar de ayudar a las personas lo que hacen es destruir las mentes y hacerlos que se metan aún más en profundos abismos de donde las personas, lamentablemente, muchos de ellos no pueden salir. Solo Dios puede rescatar a gente que hoy vemos, gente como el Gadareno, atado completamente, atada su mente, con una mente esclavizada y dominada por espíritus inmundos, donde la gente se aísla. Y sabe que esta, ¿cómo podría decirse? La figura del Gadareno se da mucho en este tiempo.
Mire, hoy más que nunca vemos gente aislada. A pesar de que estamos viviendo en una generación de la comunicación, vemos aún gente demasiado aislada, familias, incluso familias, donde están juntas, pero cada uno en su mundo, en los celulares. Y es algo con lo que tenemos que lidiar todos, porque es algo que ha entrado a las familias de manera inconsciente, pero muy consciente por las tinieblas, porque ellos saben que están operando, ellos saben qué es lo que están haciendo con las personas. Y los hijos de Dios nos hemos dejado contaminar. Vemos jóvenes aislados de la realidad. Vemos jóvenes ahora que se encierran en sus cuartos. Eso no es normal. Tenemos que hacer que nuestros jóvenes salgan de los cuartos, los niños, no permitir que los niños se encierren en sus cuartos. El aislamiento no es más que un síntoma espiritual que puede llevar a consecuencias drásticas, como lo es la condición del gadareno. Y eso es lo que el enemigo está trabajando, problemas mentales, que los problemas mentales son producto de no tener una salud emocional correcta como debe ser, una salud perfecta en las emociones. Entonces, ¿qué es la restauración de la salud emocional? Bueno, la salud emocional es esto, más sencillo que esto, el equilibrio de las emociones. ¿Qué son las emociones? Son la respuesta natural a la manera en que interpretamos los eventos y circunstancias en nuestra vida y en el entorno en que vivimos. Como nosotros reaccionamos, nuestra respuesta natural a lo que está alrededor, a eso se le llama emociones. Pero tener un equilibrio en las emociones significa que aunque muchas veces tengamos emociones perturbadoras, la rama de la salud mental establece cuatro emociones perturbadoras, de las cuales muchas veces se derivan otras emociones. Por ejemplo, la ira. La ira puede ser una emoción perturbadora. La ira, el miedo, la tristeza y la ansiedad. Son 4 emociones que pueden desencadenar otras terribles, pueden volverse, si no hay un equilibrio en estas emociones, en estas 4 emociones que pueden ser perturbadoras y pueden volverse lo que ellos llaman patológicas, una manera donde ya son cosas graves, son cosas ya son, ¿cómo se le llama esto? Que son ya fuertes, que ya controlan la vida de una persona. Pueden ser, entonces, cuando la ira no se está en equilibrio, miren, este es un tema, yo le digo, por eso a mí me he estado emocionando mucho, porque por ejemplo, si así como la salud emocional habla de estas emociones perturbadoras como la ira, por poner un ejemplo, el Señor dice, airaos pero no pequéis. Está hablando, toma control de esa emoción. Toma control. También dice, no temas. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces dice, toma equilibrio de ese temor por medio de mi amor. O sea, la palabra de Dios es increíble cómo en la palabra encontramos la respuesta a a estos puntos que la psicología, o mejor dicho, la rama de la salud mental está hablando. Y lo están dando como que si fuera una tendencia, como que si fuera algo, wow, descubrimos el agua azucarada, pero la verdad es que están en las escrituras. Lo lindo de esto, hermanas, es que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no solamente tenemos el concepto, no solamente tenemos la fórmula escrita en las escrituras, sino que tenemos el poder detrás, la fuente de vida detrás de esa fórmula. Los psicólogos que no conocen a Dios, pues ellos tendrán la fórmula, pero no tienen la fuente. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo. Bendito Dios por muchos psicólogos que están tomando la fuente, que son las escrituras, y están poniendo en práctica
con la fórmula o con los conceptos del mundo, no digamos del mundo, sino que con los conceptos profesionales de la rama. Y vean, esto me llamó la atención. Existió un psicólogo que se llamaba Albert Ellis. Él y otros que estaban en su misma época. Pero este psicólogo estadounidense fue famoso por desarrollar la terapia racional emotiva. Pero miren cómo planteaban ellos esta terapia. Se basaba en la sustitución de creencias que él consideraba irracionales, negativas o que contribuían al malestar del paciente. Y la idea era sustituir estas creencias por otras más positivas y optimistas y adaptadas a la realidad. Y yo cuando vi esto, dije yo, esto no es más que lo que enseña el Señor cuando dice, despojaos de la vieja naturaleza y vístanse del nuevo hombre. Es la misma fórmula. Sustitución. Sustitución. ¿Se dan cuenta? Ellos lo hacen como pensamientos, cambiar los pensamientos negativos por los positivos. Pero la palabra del Señor nos dice, no se trata de pensamientos, se trata de irse a la raíz. Y como yo le comentaba también a un hermano y lo comenté al grupo donde dimos este tema la semana pasada, que yo veo a los psicólogos como quien corta un césped, ¿verdad? Como quien corta, y entonces vienen y agarran la podadora, cortan, y luego usted ve un césped bonito, pero luego vuelve a crecer y necesita otra podadora, otra podada, y así tiene que ir. Se mira bonito, pero necesita constantemente eso, se necesita constantemente. Pero nosotros es diferente. Ahorita le voy a comentar. Miren, esta es la teoría o el sistema ABC que este doctor Albert Ellis ejecutó. Esto fue la fórmula que él inventó. No inventó. Él descubrió la fórmula que él descubrió de lo que pasa verdaderamente en los seres humanos que están teniendo problemas psicológicos o conductuales. La fórmula de él, que lo llamó ABC, dice que la activación de un evento, la A significa un evento o una situación. Lo que me pasa a mí hoy, dice que tiene que ver con mi pensamiento. Belief, algo así creo que es, no sé si se traduce así, o se dice así, belief system, que significa pensamiento. ¿Cómo yo interpreto? O sea, la situación, lo que me está pasando, influye sobre mi pensamiento. Pero en mi pensamiento yo determino cómo interpreto lo que me está pasando ahorita. Si yo veo que algo me pasa, yo lo interpreto como injusticia en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Esa va a traer consecuencias. Esa es la C. Y las consecuencias se dan en dos formas. En emociones y luego en la conducta. Afecta a las emociones y la conducta. Entonces él dice que mi pensamiento de lo que me está pasando desencadena emociones y desencadena mi conducta, mi voluntad. Entonces, cómo yo pienso de lo que me está pasando, eso determina cómo me siento y cómo actúo. Si yo pienso que lo que me está pasando es una injusticia, inmediatamente desencadeno una emoción que puede ser la ira. Y entonces mi conducta va a ser iracunda, acciones y palabras llenas de ira. ¿Pero por qué? ¿En dónde radica? Acá, en el B. Mi pensamiento, cómo yo interpreto lo que me pasa. Cuando una mente está siendo renovada, la forma de pensar tiene que cambiar. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12, renovaos en vuestro entendimiento. Y ahí ese entendimiento es la palabra pensamiento. Entonces, vemos que la gente necesita, la gente que no está en Cristo necesita. Y a pesar nosotros también, mire, es increíble.
Cuando nosotros no dejamos completamente que el Espíritu de Cristo inunde nuestro ser, necesitamos constantemente el recordatorio, como la gente que va a los psicólogos, que cada sesión necesitan que el psicólogo les esté diciendo, mira, tú puedes, mira, es lo que pasa, mira, evaluemos lo que te está pasando. ¿Por qué te está pasando esto? ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees que te está pasando? ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que piensas tú al respecto? Se necesita una repetición, pero hay algo bien importante que las escrituras dicen, que los que estamos en Cristo, se nos ha dado un ruaj en nosotros. Mire esto, 1 Corintios 15:45, de hecho, el Tanakh dice, esta es la versión Kadosh, Adán, el primer hombre, fue un ser humano viviente, pero el Adán postrero es el ruaj dador de vida. A nosotros se nos hizo seres vivientes, pero Jesucristo es el Espíritu que da vida. Mire 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, sino según ella os ha enseñado, permaneced en ella. El apóstol Juan dice, miren, ustedes tienen la unción de Cristo, ustedes tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes y ustedes no necesitan que nadie les enseñe. Pero ¿sabe qué pasa? Estamos viendo que aún necesitamos estar recordando que otros nos estén enseñando lo que el Espíritu Santo nos pasa recalcando. Si nosotros le diéramos más oído al Espíritu Santo, si nosotros tuviéramos más comunión con el Espíritu Santo es el que enseña. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. No necesitaríamos que alguien venga, que venga un profeta, y no es que sea malo. Qué bendición cuando el Señor manda a un siervo, una sierva a darnos una palabra, es maravilloso. Pero cuando tenemos esa comunión con el Espíritu, cuando un profeta viene a hablarnos, viene a darnos confirmación de lo que el Espíritu ya nos habló. ¿Por qué? Porque dice, no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque se nos ha dado el Espíritu de Cristo que nos enseña todas las cosas. Y esto es o debiera ser la diferencia entre el pueblo de Dios y la gente que no conoce a Dios. Pero estamos viendo esta situación terrible que estamos viendo dentro del pueblo de Dios. Necesitamos que otros nos enseñen. Necesitamos buscar otros medios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a tener esa comunión con el Espíritu. Y por eso el Señor sigue enseñándonos y llamándonos enfocándonos en Él, porque a Él es que lo necesitamos. Entonces, volviendo a Romanos 12:1, volviendo a que dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Aquí el verso que el apóstol Pablo habla, está hablando primero de un ruego. Dice, preséntense como un culto de adoración a Dios. Nuestra vida y todo lo que somos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es el ruego de Dios. Que nos presentemos nuestra vida, todo lo que somos. Es la única manera. Esta es la única manera de que nuestra mente sea renovada para que seamos transformados y para que disfrutemos de una restauración. Presentarnos a Él. Este es el meollo del asunto. Si usted y yo continuamente, esa es la palabra correcta, continuamente estamos presentándonos al Señor como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, inmediatamente va a empezar esa renovación del entendimiento que nos lleva a la transformación
y a la restauración. ¿Y cuál es el propósito de la restauración, de la transformación? Que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para vivir en la voluntad de Dios. Esto es el deseo del Señor. Por eso, la comunión perfecta con su palabra. Y dice, mire, no se hagan a la forma del mundo. Déjense transformar. Y esta palabra transformarse es la palabra metamorfó, que significa metamorfosis, que es cambiar de un estado a otro, de la vieja manera de vivir a la nueva vida en Cristo. Y esto solo puede hacerse por medio de la renovación del entendimiento. Aquí, en realidad Romanos 12:2 dice que si cambiamos nuestra manera de pensar, podremos cambiar nuestra manera de sentir, de vivir y de actuar. Entonces, esto es lo que el Señor nos está enseñando. Y dice, renueven su entendimiento. La palabra renovar en el griego es la palabra ananeo, que significa hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado. Pero el hebreo es la palabra shuv, que significa restaurar, renovar, volver al punto de partida. Y el Salmo 23:3 dice, restaurarás mi alma, renovarás mi alma. ¿Sí? Esa palabra es la palabra shuv que está ahí, renovarás mi alma. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor y este es el deseo de Él, que nuestra alma sea renovada. Y aquí habla el entendimiento. Y cuando en la palabra encontramos entendimiento, encontramos la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, es la palabra nous. Pero esta palabra nous significa intelecto, significa mente, significa entendimiento y significa pensamientos. Entonces, ahí en muchas partes de la Biblia vamos a ver traducida esta palabra. En unas veces es traducida como intelecto, en otras veces es traducida como mente, en otras veces lo encontramos como entendimiento y otras veces como pensamientos. Pero es el nous de nuestra mente la que tenemos que restaurar. Entonces, ¿cómo se renueva la mente o el entendimiento? Reemplazando o sustituyendo, sacando al viejo hombre y dándole la entrada completa al nuevo hombre. Nosotros estamos integrados, el hombre está integrado somos seres integrales, ¿verdad? Mira, como leíamos en tercera de Juan 1:2, el deseo del Señor es que tengamos salud integral, que viene a raíz de tener la salud del alma. Por eso dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y aquí para alma, la palabra griega es la palabra suje, que vamos a ver cómo se traduce. Vamos a ver más adelante cómo es que se traduce, porque se traduce como alma y como espíritu. Y les enseñaba esto, que nosotros se conoce que somos como seres tripartitos, pero mejor dicho, somos seres trifuncionales. ¿Por qué? Porque el alma, el espíritu y el cuerpo trabaja de una manera funcional. El espíritu con el alma y con el cuerpo, los tres. Porque cuando nosotros, por ejemplo, usted está ahí, yo estoy aquí, usted no ve solamente el cuerpo de Sara, no me ve solo mi cuerpo. Aquí estoy completa, integral. Está mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Aquí estoy yo, esta soy yo. Alma, cuerpo y espíritu. Usted también. Entonces, pero no trabajan por separados. Trabajan de manera funcional las tres. Primera de Tesalonicenses 5:23 lo dice, que somos seres. Habla precisamente la división de nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Dice Pablo en Tesalonicenses que el deseo de Dios es que sea guardado e irreprensible y santificado completamente. Cuando el hombre carnal o el hombre natural está gobernando nuestra vida, está siendo gobernada en nuestra alma, porque el hombre natural
o la vieja naturaleza trabaja desde el alma. El lugar, el centro de operaciones del hombre natural o de la vieja naturaleza está en el alma. Y el hombre espiritual está asentado en el espíritu. Y es que el alma, o mejor dicho, nosotros decimos el alma, pero es la vieja naturaleza que está en el alma, gobernó por mucho tiempo. Porque Adán fue hecho fue hecho espíritu viviente o alma viviente. Pero recordemos que cuando Dios sopló en Adán, el aliento de Dios, ahí va el espíritu y el alma. No solamente el espíritu, ahí también iba el alma. El Señor hizo el cuerpo, ¿verdad? Formó al hombre y sopló. Y en ese soplo, en ese aliento de Dios, iba el espíritu y iba el alma. Pero como Adán pecó contra Dios, ¿qué pasó? El espíritu, que era el que se conectaba con Dios, ese espíritu murió. ¿Y quién quedó gobernando? El alma. Entonces, la vieja naturaleza se apoderó del alma y estuvo gobernando por mucho tiempo hasta que vino el postrer Adán, que es el espíritu que da vida y vino a vivificar nuestro espíritu. Entonces, recién nace o viene a la vida nuestro espíritu cuando venimos a Cristo. Entonces, ahí en el espíritu que el Señor vivificó o le dio vida a nuestro espíritu, ahí en el espíritu metió la nueva naturaleza. Y en el espíritu es donde la nueva naturaleza de Cristo tiene que gobernar. Entonces, decimos que nuestro centro, lo que somos, está en nuestra alma y en nuestro espíritu. Es por eso que mire pues, aquí donde se traduce como suje, alma, dijimos que suje es el aliento de Dios, se traduce como aliento, se traduce como espíritu, se traduce como alma y como corazón. También la palabra neuma y la palabra cardía, porque en el Nuevo Testamento vamos a encontrar estas tres palabras y está hablando de lo mismo, está hablando del centro, está hablando del corazón. Vamos a ver palabras, bueno, los que se ponen a estudiar la raíz de la palabra o la escritura original, como escribió el apóstol Pablo, como escribieron los demás apóstoles, ellos usaron palabras como suje, como neuma y como cardía. Y están hablando del aliento de Dios, que incluye espíritu y incluye alma y se le llama corazón. En el hebreo, para estas mismas palabras, están las palabras nefesh y la palabra lev. Y está hablando de lo mismo, del aliento de Dios, que incluye no solamente el espíritu, sino que también incluye nuestra alma. No sé si voy clara por ahí. Espero que sí. ¿Sí? Porque nosotros somos alma y espíritu. Lo que quiero enfatizar es esto. Que nuestra alma y nuestro espíritu venía en el soplo que nos dio vida. Pero antes de conocer a Cristo, antes de que nosotros le diéramos a nuestra vida al Señor, quien gobernaba era nuestra alma. Cuando nacemos solo con alma y el espíritu está muerto, así dice la palabra. ¿Por qué? Porque no tenemos conexión con Dios hasta que Cristo viene a morar en nosotros, hasta que Él, el postrer Adán, sopla otra vez su vida en nosotros, entonces nuestro espíritu vuelve a vivir. Entonces, ¿cuál es nuestro papel con el trabajo del Espíritu Santo? Es que ese espíritu que ha sido soplado en nosotros, que es la nueva naturaleza, crezca, de manera de quitarle la autoridad a la vieja naturaleza que gobierna desde el alma. Es tiempo de quitarle el gobierno al alma. Es tiempo de que volvamos al estado original. Por eso, renovación habla de volver al estado original. ¿Cuál era el estado original? Bueno, donde el espíritu gobernaba sobre el alma y el alma se sujetaba al espíritu, a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que se conecta
con el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a ver entonces que Suje, Cardía, Nefesh, Lev, está hablando de esto, alma y espíritu. Ahora nosotros, que ya nosotros estamos vivificados en Cristo, ya no solamente hablamos de alma, estamos hablando de espíritu. ¿Cuál es la idea? Que el alma vaya siendo sojuzgada, que vaya menguando, como dijo Juan el Bautista, es necesario que mi yo crezca, mi alma, que mi yo mengüe y él crezca, mi alma mengüe y el espíritu que él ha dado en mí crezca, la nueva naturaleza crezca en mí. Entonces, en el centro de lo que somos están 3 asientos, así le llaman, los asientos del alma le llaman acá, pero son los asientos del alma y del espíritu, porque ya ahora el espíritu están trabajando conjuntamente con el alma. Mire, una mente, unas emociones y la voluntad. Aquí en nuestro corazón están estas 3, mente, emociones y voluntad, pero de estas 3 es la mente la que gobierna. Por eso el apóstol Pablo dice, renuévense esto, porque si se renueva aquí, se renueva todo. Por eso en unas veces va a encontrar corazón, pero la renovación de la mente, si yo renuevo la mente, renuevo todo. Porque la mente gobierna a las emociones y las emociones a la voluntad, como vimos en el cuadrito de aquel profesional de la salud mental. Mente gobierna emociones y las emociones desatan la voluntad. ¿Dónde veo esto? Proverbios 4:23. Mire, la Reina Valera dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Se da cuenta? Aquí me está traduciendo como corazón, pero está hablando de esta palabra, nefesh. Esta es la palabra que aparece acá. Entonces, miren lo que dice esta otra versión, la versión PDT. Ante todo, cuida tus pensamientos. Aquí se va más al fondo. Aquí habla, la Reina Valera habla del corazón general, de nuestro centro, pero la PDT se va al punto, ¿verdad? Pensamientos, mente. Cuida tu mente, tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. ¿Se da cuenta? Es la mente, mis pensamientos que están en mi mente son los que gobiernan mi vida. Mi vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Y yo les ponía este dibujito para entender un poquito mejor. Esto ya es la mente. Mire, sacamos la mente de aquí, porque fuimos de afuera hacia adentro, hasta donde el Espíritu, la palabra de Dios está hablando que tenemos que trabajar. Salimos del cuerpo, nos metimos al centro, del centro o del corazón, nos vamos a la mente. A la mente, porque resulta que esta partecita, este asiento del alma, es la que tiene que ver con el gobierno de toda nuestra vida. Y nuestra mente no es más que como están diseñadas las computadoras. Entrada, procesador, memoria. Entrada, procesador y memoria. Pero yo le llamo depósito. ¿Sabe por qué le llamo yo depósito? Porque no solamente depositamos la memoria, sino que también aquí en este depósito va a ir lo que nosotros le metamos. Si usted le mete a su corazón palabra de Dios, que es la orden de Dios, va a ver que ahí va a ir todo. Por eso yo lo pongo ahí como depósito. Porque en un depósito van recuerdos, van incluso traumas, van los sueños, va la palabra de Dios. Y van, así como también van esos traumas que dañan tanto la vida del ser humano. Allí, al depósito. Pero entra primero, hay una antesala de la mente. Y en la Biblia vamos a encontrar palabras
específicamente el apóstol Pablo, que es el que enseña profundamente de esto, vamos a encontrar palabras que representan cada una de estas partes de la mente y nos enseñan cómo trabaja la mente. Por ejemplo, la entrada o la antesala de la mente, el apóstol Pablo en el griego lo hablan como ginosco. Es el recibir todo el conocimiento, es todo el conocimiento que entra. Está la siguiente parte de la mente que se le llama nous. Miren, aquí encontramos la palabra que el apóstol Pablo está diciendo que renovemos. En Romanos, cuando dice renovaos vuestro pensamiento, renovaos vuestro entendimiento, esa palabra entendimiento está hablando de nous. Entonces lo que tenemos que renovar es, pasamos al corazón, luego llegamos a la mente y en la mente nos enfocamos en el nous. ¿Por qué? Porque aquí es donde se dan los pensamientos, aquí es donde se da el procesamiento. Aquí, esta parte la llamamos nous. Pero para esta parte también hay una palabra hebrea que se llama char, que se le llama puerta o también se le llama portero. Y aquí está. Por eso vamos a hallar porteros. Vaya, en la próxima clase voy a hablar de esto, de los porteros, los guardianes. Como el apóstol Pablo habla de renovar esta parte rosadita o lilita que usted ve aquí. Esta dice que hay que renovarla, entonces hay que estudiar esta parte. Hay que estudiar esta parte. ¿Qué pasa aquí? ¿Quiénes se posicionan aquí? Aquí está la puerta de todo. El char, aquí está la puerta. El hombre que está siendo renovado, se levantan dos grandes protectores o guardianes, que son la paz y la fe. La fe dice que es el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo, los que entran. Y la paz guarda todo mi nous. Así dice Filipenses. Y la paz de Dios, dice, guardará vuestro nous. Así dice, esa es la palabra que usa el apóstol Pablo en Filipenses. Guardará vuestro nous. Ok. Y la otra palabra para lo que es memoria o depósito es la palabra dianoia. También se le llama cámaras profundas. Hay una palabra hebrea que se llama heder, que significa cámaras profundas, porque allí está el ser de todo. Entonces, ¿cómo se forma la identidad de una persona? Bueno, mire, primero la información genética que nosotros recibimos va a dar acá, al depósito. Lo que recibimos de nuestros padres, las herencias malas, las herencias buenas, ahí vienen, toda la genética, ahí viene y viene en el depósito. Porque déjeme decirle que nosotros nacemos con un depósito, con una genética, ¿ya? Que traemos de nuestros padres. Pero luego está lo que recibimos, lo que nos enseñan, miren, el conocimiento humano que recibimos, aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, miren, todo conocimiento humano va a la dianoia, al depósito. Lo que percibimos con nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que hablamos, todo va a dar, todo lo que percibimos va allí, al depósito. Eso forma nuestra identidad y eso se forma desde que nacemos, vamos adquiriendo, vamos creciendo, pero también ahí se acumulan los traumas de la vida, los eventos. Ahí se guarda la primera vez que usted sintió dolor, la primera vez que usted sintió que lo lastimaron, la primera traición, ahí se guardó.
Ahí también las violaciones del alma y del cuerpo van a dar ahí esos traumas, van a dar ahí. Y todo eso desde nuestra niñez va formando lo que conocemos como nuestra identidad. Claro, el enemigo se va a encargar de que nuestra identidad sea dañada, sea oscurecida, que sea hecha pedazos. Por eso vienen los traumas de la niñez, el menosprecio, el bullying, todo eso va a dañar la identidad. Todo eso. Más una vida sin Cristo, un niño que crece sin el conocimiento de Cristo, porque eso es otra cosa. Lo más importante que debería entrar a nuestro depósito es el conocimiento de Dios. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte, no se apartará de él. Está diciendo el Señor, usted siembre en su hijo, aun cuando está pequeñito, entre más pequeño mejor. Porque puede que en algún momento de su vida se aparte, mientras anda buscando, mientras es contaminado, mientras el enemigo quiere dañar su alma, su corazón. Pero dice, si usted sembró una semilla en el corazón de su hijo, cuando fuere viejo, cuando fuere mayor, en algún momento de su madurez, va a volver. Va a volver porque esa semilla no regresa vacía. La palabra de Dios no regresa vacía jamás. Y cumplirá, dice, el propósito por el cual fue enviada por Dios. Entonces, ¿qué pasa? La información entra, es procesada aquí por los pensamientos y luego depositada en el diálogo o en la memoria o en el depósito. Mira, el conocimiento humano y también el conocimiento de Dios. Así se forma la identidad o el ser de una persona. Lo que recibió y está guardado aquí, eso es la persona. ¿Sí? Por eso hay un proverbio que dice, tal como es en su mente, aquí en su chahar, lo que permitió entrar, eso es la persona. Eso es lo que está diciendo. Lo que tu chahar permitió entrar en tu depósito, eso es lo que eres tú. Eso es lo que está diciendo Proverbios. ¿Cómo actúa una mente renovada? Mire, otra cosa que se da aquí en el nous es la batalla de la mente. Aquí. ¿Cómo actúa una mente no renovada? No renovada. Bueno, recibió en la identidad primero se formó su identidad. Y luego lo que sigue percibiendo, lo que ve, el mundo y los deseos, el mundo y sus deseos entra y se procesa, se deposita en el nous porque no hay portero. Una mente no renovada no tiene porteros, no tiene alguien del Señor que ¿cómo se llama? Que diga, no, esto no entra, no. Incluso los espíritus inmundos es aquí donde se posicionan. Si no hay un chahar de Dios, aquí es donde los espíritus inmundos trabajan con esta parte de la mente para cautivar la identidad de la persona. Aquí, si no hay porteros de Dios como la paz y la fe y la palabra de Dios, que es la espada de dos filos, ¿verdad? No hay quien detenga los dardos del enemigo, no hay quien detenga al mundo y sus deseos, no hay quien detenga lo que se percibe, las lujurias, lo que se ve que activa lo que hay en el depósito. Una vida no renovada que hay en el depósito, una vieja naturaleza en acción, gobernando. Entonces, ¿qué pasa? Una mujer, un hombre, ve a alguien, inmediatamente se activa la lujuria, la lascivia y queda como resultado emociones perturbadoras y también da como resultado una voluntad de pecado. Se producen el pecado
y se producen emociones perturbadoras que pasan de perturbadoras a patológicas. Una mente sin Cristo no solamente tiene ira, sino que vuelve a la persona iracunda. Una mente no renovada no solamente genera miedo, sino que genera un temor patológico, una tristeza que puede llevar a la depresión, una ansiedad que lleva a un estrés crónico. ¿Qué genera? Genera todo tipo de pecados. La vieja naturaleza, cuando recibe los dardos del enemigo, el mundo, los deseos, todo lo que entra por los ojos, por los oídos, por los sentidos, se vuelve pecado y emociones perturbadoras. Esto es el resultado de una mente no renovada. Entonces esto es la mente. ¿Cómo actúa una mente renovada o restaurada? Que es lo que el Señor quiere que nosotros recibamos, ¿verdad? Que a pesar de que hayan dardos del enemigo, aunque vengan dardos de una mente restaurada o renovada, lo primero que el Señor levanta por medio de su palabra, el nuevo hombre. Y este nuevo hombre trae la paz y la fe, que son los guardianes del nous. Y a medida de que nosotros le metemos el conocimiento de Dios y una vida de comunión con el Espíritu, más fuertes se hacen los guardianes de nuestra nous, de nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen los dardos del enemigo, llegan al nous, inmediatamente los guardianes de nuestra mente los mandan al bote de la basura. Y le dicen, tú no vas a entrar acá. No vas a venir a contaminar al nuevo hombre. No, no, no. Entonces el nous lo que hace en la vida de un hombre renovado es que lo desecha. ¿Y qué trae como producto el nuevo hombre? Emociones sanas, emociones en obediencia y por supuesto el fruto del Espíritu Santo. Y esto es el ideal que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Un hombre con una mujer, un hombre de Dios con emociones sanas, vidas en la voluntad, en obediencia y llenos del fruto del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Porque cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que renueve nuestra mente, mire, no solamente lo hacemos para nosotros, sino impactamos generaciones. Nuestras generaciones son sanadas. Nuestros hijos son restaurados. Para que te vaya bien a ti. Guarda, mete palabra, guarda. Mire, y esta palabra guardar, yo la buscaba aquí, es la palabra chamar en el hebreo, que significa cercar alrededor. Escucha esto. La palabra de Dios va a cercar. O sea, se va a ubicar de tal manera a levantar barreras. Porque como en la mente reprobada, la mente no renovada, los espíritus inmundos se aprovechan y toman la parte nous de la mente, el enemigo levanta fortalezas para que el hombre no salga de su cautiverio. De la misma manera, la palabra de Dios levanta un cerco. Por eso se llama, mire, la palabra chamar dice cercar alrededor como con espinos. Guardar, proteger, cuidar, porque esto es lo que hace la palabra. Entre más palabra de Dios metamos a nuestra mente, más cerca estamos creando. Mire, atesora, dice, protege. Mire, esta palabra me gusta. La palabra de Dios se vuelve centinela, vigilante, se vuelve un guardián. Y mire, se vuelve un pastor incluso. Nos vigila, nos cuida.
Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, guarda y escuchas todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová te vaya bien a ti. Y esta restauración no solo es para usted, para mí, también viene para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Denme un segundo acá. Bueno, ahí está. Entonces, esto es lo que el Señor espera. Esto es lo que el Señor anhela. No sé si seguí más acá. Aquí estoy detallando cómo está formada la vieja naturaleza. La que debe ser restaurada. Dice que es el viejo hombre que nos lleva a pecado. Esto es lo que hace la vieja naturaleza. Está viciado con los deseos engañosos. Tiene una mente reprobada la vieja naturaleza. No es aprobada por Dios. Está llena de deseos de la carne. Está llena de concupiscencias. Y el nuevo hombre que el Señor quiere que sea restaurado en nosotros es el espíritu vivificado por el Espíritu de Cristo. Es la nueva criatura que está en nosotros. Tiene una mente aprobada por Dios. Es guardado por la paz de Dios. Es lleno del gozo de Dios. Está lleno de la fe del Espíritu. Y está lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, a esto el Señor quiere apuntar. Entonces, sí, ya llegué a los 56 minutos. Entonces, qué lindo porque Dios quiere darnos salud a nuestra vida. Quiere que esa salud integral en nosotros, quiere operar en nosotros una salud emocional. Y todo radica, mire, en nuestros pensamientos. Por eso siempre se ha dicho que es el campo de batalla. La batalla de la mente se da aquí. Pero usted y yo decidimos quién gobierna. Satanás tiene atada a la gente. Aquí se ubican los espíritus inmundos. Trabajan con el nous. ¿Por qué? Porque el nous no solamente es el procesador, sino que es la puerta que entra. Y una vez que entra aquí al depósito, hace estragos en la vida de las personas. Por eso es importante que nosotros sigamos trabajando una vida de comunión con el Espíritu Santo y asegurarnos, como dice el apóstol Pablo, creo que en Colosenses, donde dice, y la palabra de Dios abunde en vuestro corazón. Ya sabemos dónde tiene que abundar, ¿verdad? Del corazón a la mente y en la mente a la diano ya, a nuestro depósito. Ahí donde tiene que abundar, que sobreabunde la palabra de Dios, que sobreabunde el Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón. Recordemos que esta mente, aquí está el espíritu humano. Por eso es que cuando la mente la mente es renovada, estamos hablando de un espíritu renovado, un espíritu lleno de salud, que es donde se ubica el nuevo hombre. Entonces, qué hermoso. El Señor quiere llevarnos a esto. Y esto es la enseñanza de hoy, hermanas. Y sigamos, va a haber una segunda parte, porque hoy les hablé cómo está todo esto, pero ahora vamos a ver cómo hacer lo que dice aquí. Cómo hacer esa cerca. Cómo el Espíritu Santo quiere trabajar esa cerca en nosotros. Ese nous, ese chahar, que esté bien parado esa puerta. Que sepa esa puerta que por el Espíritu Santo qué desechar y qué guardar. Es importante eso. Vamos a hablar sobre la santificación de la mente. Porque santificando la mente es cuando vamos a tener nuestro nous, como dice ahí, nuestro nous que dice fuerte, sano, para que nuestras emociones sean sanadas. Amén.
Dios les bendiga y ha sido una vigilia maravillosa esta noche.